Misterios de Dios. El infierno. Uno de los libros más feos que hay que leer en secundaria es La Divina Comedia de Dante Alighieri, y es feo porque describe imágenes horrendas de cómo Dante imaginaba el infierno. Imaginamos el infierno de acuerdo con las descripciones de la Biblia. La Biblia habla de un lugar donde los pecadores que contendieron con Dios durante su vida y no lograron arrepentirse, van a pasar la eternidad. Algunos pasajes los encontramos en Malaquías 4.1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Isaías 14.9 al 15. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 66.23 a 24. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ezequiel 24.13 a 14. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia, nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá, y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Ezequiel 28.16 a 19. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 32.26 a 29. Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud. Sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra, y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a espada. El principio de esta catástrofe ocurrió en el huerto del Edén. La muerte entró en el mundo por la deslealtad de Adán y Eva que decidieron desobedecer a Dios, traicionarlo. Aparece ese personaje del mal que indujo a Eva a traicionar a Dios y ella indujo a su marido a ser desleal con Dios. Aquí hay tres conceptos fundamentales para nosotros hoy. Primero, cualquiera que te induzca a traicionar a Dios viene del maligno. Fíjate que cuando Jesús iba a iniciar su ministerio fue al desierto y en aquel lugar inhóspito en una situación de necesidad vital, el hambre, el maligno trata de inducirlo a obedecer al maligno y no a Dios.
Luego intenta inducirlo a poner a prueba a Dios, como si Dios pudiera convertirse en siervo del hombre, y por último le quiere hacer adorar al maligno por ambición y vanidad, por ansias de poder. Lo que el maligno quería era que Jesús fuera excluido del amor de Dios como lo fueron Adán y Eva, quería que perdiera el amor y el favor de Dios, no lo logró. En segundo lugar, a Adán y Eva se les había advertido que el día que desobedecieran la orden de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirían. Sin embargo, la Biblia nos narra que vivieron lo suficiente para engendrar hijos, no cayeron fulminados en un instante. ¿A qué muerte se refiere la Santa Escritura? Ellos fueron inmediatamente expulsados del paraíso, fueron echados de la presencia de Dios, eso es morir. Estaban muertos porque fueron traidores, y en el reino de Dios no puede haber traidores. En tercer lugar, el infierno es un lugar donde Dios no está presente, donde no podríamos apelar por su ayuda, ni esperar derechos ni justicia del resto de personas allí presentes, porque ninguno ha querido respetar a Dios. Allí viven los que han decidido por la maldad de su corazón antes que obedecer a Dios. Hoy día hay lugares así en el mundo, aunque quienes los habiten sigan respirando, lugares de guerra, cárceles, sitios de prostitución o vicio, lugares donde la gente no tiene derecho a la vida, a la familia, a sus posesiones, a salarios que les permitan vivir con dignidad, a seguridad, a honra, a ser libres para conocer a Dios. La agresión, opresión, violencia, la ignorancia son formas de maldad, y la peor maldad es inducir a los demás a rebelarse contra Dios y su palabra. En el libro de Job vemos que el maligno destruyó la familia, bienes y salud de Job para que éste maldijera a Dios y de esa forma perdiera su favor, pero no lo pudo lograr. Jesús aclaró a sus discípulos que los pensamientos propios o de otros nos conducen a la maldad y al pecado, Marcos 7. 20-23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En todos nosotros hay rasgos de maldad, como mínimo soberbia e insensatez. Precisamente la misión del Mesías era aplastarle la cabeza al maligno y destruir la maldad del corazón del ser humano. Jesús describe el infierno, la separación de Dios, de una manera aún más terrible que lo que leemos en el Antiguo Testamento, Mateo 8.10-12. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13.10-12. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13.49-50. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22.12-14, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Mateo 24.48-51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera,
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13.27-29. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mateo 25.41-46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La Escritura nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, por eso a mucha gente no le gusta oír hablar de Dios porque lo confronta con su conciencia. ¿No se dan cuenta que es tan grande el amor de Dios por nosotros que prefirió venir como hombre a la tierra y morir en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que sufrir la condena que merecemos? Y lo más importante, nos enseñó con su ejemplo a repudiar la maldad, a vivir en justicia y misericordia, nos ordenó amarla. Prójimo como Él nos ama, a renunciar a todo aún a la vida con tal de no perder a Dios. El amor de Dios solo se puede corresponder con amor de la misma magnitud que el de Él. Sin embargo, el mismo Pedro que anduvo con Jesús 3 años como discípulo lo negó antes de la crucifixión. Después de haberlo visto despedazado en la cruz, por amor a nosotros y resucitado en gloria, ya nunca lo negó, aunque tuvo que morir también crucificado por ser seguidor del Galileo. Tras la muerte de Jesús, el paraíso, que estaba cerrado y custodiado por un ángel con una espada flamígera para que nadie pudiera entrar, fue abierto para el único justo, Jesús de Nazaret, y tras él llegó un pobre ladrón que estuvo en la cruz clavado al lado de Jesús, Lucas 23.39-43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El sacrificio de Jesús en la cruz tiene el poder de salvarnos del infierno si con sincero arrepentimiento clamamos por perdón, no convertimos renunciando a toda forma de maldad. Ponemos nuestra vida y nuestras decisiones en las manos de Dios, nuestra lealtad y obediencia deben ser solo para Dios, cualquiera que pretenda inducirte a la maldad, a irrespetar a Dios, a traicionarlo, solo quiere verte en el infierno. No conocemos el tiempo que nos queda de vida o hasta cuándo tendremos capacidad de decidir por Dios. No dejes pasar la oportunidad. No quiero imaginar la eternidad sin Dios. No quiero ni imaginar la eternidad en el infierno. Si te ha gustado nuestro video, nos ayudarías mucho dándole like, dale me gusta y suscribiéndote al canal y activando la campanita. Este canal no es monetizable, pero necesitamos tu apoyo para continuar haciendo videos. Muchas gracias.